Y es con gran placer que presento a José Vicente Martínez Quiñones, doctor en Medicina, neurocirujano del Hospital MAZ de Zaragoza. Pertenece a numerosas sociedades científicas, es profesor universitario e investigador, autor de numerosos artículos, capítulos de libros y libros. En la actualidad, su estudio de investigación es sobre las consecuencias de los traumatismos del sistema nervioso central. Y el título de su ponencia es La estimulación cerebral en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias. Quería dar las gracias a la Fundación APE por hacerme partícipe y poder colaborar con ellos, especialmente a Carlos y a Chelete. En segundo lugar, quería dedicar esta ponencia a Adriana. Es la realmente impulsora y motora de que estemos aquí. Y por último, decir que el fin de esta ponencia es sembrar un poco la inquietud hacia nuevas tendencias terapéuticas en el tratamiento de esta afección tan poco conocida socialmente. En esta primera diapositiva coloco dos imágenes que distan 400 años. Vemos en la imagen de la izquierda un cirujano practicando su tratamiento para la extracción del mal de la locura. Y extrae un hueso de melocotón, que era como se simbolizaba anteriormente, en aquella época, en el siglo XVI, la locura. Vemos que está arrodillado y pues rezando el siguiente paciente que va a ser sometido a este procedimiento. En la imagen de la derecha, dos ilustres neurólogo y neurocirujano del año 36-37, cuando desarrollaron su procedimiento, Freeman y Watts. Pues Freeman, el neurólogo, le está señalando a Watts, el neurocirujano, qué lugar sería el ideal para llevar a cabo una leucotomía. Freeman fue una persona que resultó, desde mi punto de vista, la cruz de nuestra especialidad. Desarrolló un procedimiento, la leucotomía frontal transorbitaria, que llegó a hacer con un picahielos. Llegó a hacer lesiones cerebrales con un picahielos a lo largo y ancho de Estados Unidos. Bueno, mi maestro decía que la verdad del hombre empieza donde termina su tontería. Apostillaba que esta tontería para algunos es ilimitada. Este problema que os he contado en la anterior diapositiva ha sido llevada recientemente a la pantalla por Martin Scorsese en la película Shutter Island. En ella quiero remarcar fundamentalmente una frase al final de la película que dice: ¿es mejor vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? Ahí lo dejo. Claro, ahí nos podemos preguntar, ¿es necesario dañar el cerebro para salvar la mente? Tenemos que tener en cuenta que la última lobotomía se llevó a cabo de forma legal hace 50 años en Estados Unidos. 50 años. Muy poco tiempo. Sin embargo, las técnicas de estereotaxia se empezaron a utilizar en el año 40 del siglo pasado. Y la clorpromacina, como saben todos ustedes, se introdujo en el año 50. Pero fueron necesarios que pasaran 10 años desde la última lobotomía para que la Comisión Nacional para la Protección de Seres Humanos desarrollara una evaluación ética favorable para los tratamientos psicoquirúrgicos. Bueno, cerebro y cuerpo están interconectados como se pueden imaginar. Esta interconexión hace que el cerebro tenga un conocimiento multimedia de todo lo que ocurre en el cuerpo y lo que nos rodea. Para ello, pues, se utilizan una serie de canales neurales por vía interoceptiva o por vía exteroceptiva de vísceras o medio interno o cualitativas de percepción del estado corporal y mapas de sensaciones corporales. Bien, toda esta información que le llega al cerebro, el cuerpo lo que le dice fundamentalmente es: así es como estoy hecho y este es el estado en que me encuentro.
En el cerebro existen una estructura y una función. La estructura básicamente es el encéfalo como tal, como sustancia, y la función es cómo trabaja esta sustancia. Es decir, se desarrolla dentro de esta coordinación cerebro-mente un estado mental y un estado cerebral. De la conjunción de ambas se establece o puede establecer un estado emocional que puede inducir un estado corporal a su vez, el cual volvería a informar al cerebro. Es decir, establecemos una danza interactiva continua. Si ante un estímulo emocionalmente competente elaboramos un estado corporal del cual surge una emoción, de la cual a su vez un sentimiento y de este un pensamiento, y de este a su vez se van cartografiando en las zonas de asociación cerebrales los distintos mapas de estados corporales, tenemos que tener en cuenta que cuanto más estímulos vayamos recibiendo, es decir, cuanto más experimentados seamos, podrá llegar un momento en el que un estímulo que llegue pase a desencadenar un pensamiento sin esa cadena previa. Esto y así de esta manera vamos desarrollando nuestra personalidad. Esta es una de las principales diapositivas que voy a poner. Y gracias al desarrollo de la técnica se ha cambiado la forma de entender el cerebro. Yo cuando terminé la carrera de medicina no existía resonancia magnética. La resonancia magnética la hemos ido aprendiendo con el paso de los años. Pero en estos momentos la técnica ha permitido que podamos llevar a cabo no solamente el análisis estructural, sino funcional. Y esto es la base fundamental que ha permitido que podamos conocer y de forma detallada los distintos circuitos o redes neurales que nos componen y nos forman. En la imagen de la derecha, en un trabajo reciente del año 2011, se marcan o se recuerdan los 7 principales circuitos cerebrales que existen en nuestro cerebro. Hay muchos más, pero no son tan principales como ellos. De todos ellos quiero destacar la red cíngulo-opercular, que es básica fundamentalmente en los trastornos que nos ocupan. Esto es un poquito, no sé si se lee bien desde el fondo, a modo de cómo podía trabajar esta red cíngulo-opercular en los sistemas o los circuitos de recompensa. Todo empieza, no sé si tengo aquí un proyector, sí, no sé si esto funciona, bueno, en el centro de la imagen, justo en el centro, existe una esfera de color blanco y vemos que hay unos cartelitos en color amarillo, ¿no? Vamos a fijarnos solamente en los amarillos. Todo empieza en el área ventral tegmental. Allí es donde se produce dopamina. Se encuentra la dopamina como neurotransmisor fundamental del circuito de recompensa. Y esta dopamina producida ahí se distribuye de forma homogénea por las distintas redes neurales. Van a llegar a distintas zonas. En la zona subcortical llega la amígdala. La amígdala, que es donde se llevan a cabo los recuerdos del deseo y del placer, donde se almacenan estos recuerdos. Por otro lado, puede llegar al estriado dorsal, que nos establece patrones de conducta, de comportamiento. Y, por otro lado, puede llegar hasta el córtex prefrontal, donde interacciona con el glutamato y puede originar visualizaciones de estados placenteros. Bien, pero además de estos centros amarillos que marco ahí, existirían unos núcleos rojos que serían de puntos calientes del placer. De entrada, algo que nos distingue del resto de especies es la sonrisa. La sonrisa es el primero que está a mano izquierda, se encuentra en los núcleos troncoencefálicos. Entonces, cuando existe una situación de placer, con la dopamina, el troncoencéfalo descarga una sonrisa. Por otro lado, llega a un núcleo muy importante dentro de este cíngulo, que es el núcleo accumbens, que es un potenciador del placer. Lo mismo que el caudado ventral, que se ha demostrado que cuando se lesiona, lo que en un principio ocasiona placer, después ocasiona asco. Y por último, el córtex orbitofrontal, que es el córtex que nos hace que nos inhibamos. Cuando tenemos una gran cantidad de placer o de emociones positivas, el núcleo que nos sirve, el área que nos sirve de autocontrol es el córtex orbitofrontal. Bueno, de esto no voy a hablar mucho, simplemente dar unos apuntes desde el campo de vista neuroquirúrgico. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, como saben ustedes, existen 2 procesos, la anorexia nerviosa y la bulimia. Conducta aberrante hacia la comida y distorsión de la imagen corporal.
Para mí, lo más importante, o la más importante de ambas, es la anorexia nerviosa debido a que puede acarrear muertes. Como sabemos, es una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. Existe un miedo intenso a ganar peso o engordar y existe una alteración en la forma que uno mismo percibe su constitución. Existe la variedad restrictiva o con atracones purgas. Bueno, dentro de las complicaciones existen unas que son reversibles, si se coge a tiempo los casos, donde hay complicaciones cardiovasculares, pérdida de grasa subcutánea, trastorno de la función menstrual, pérdida de pelo, hipotermia, o otras de riesgo vital, como bradicardia, hipotensión, arritmias, o irreversibles, como puede ser la osteoporosis, el retardo en el crecimiento o cambios neurobiológicos. Bueno, vuelvo a insistir en la neuroimagen. La neuroimagen es básica. Desde un punto de vista estructural, fijaos que ya hablo de estructura y de función, porque tenemos aparatos que nos permiten llevar a cabo este tipo de estudios, la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones o PET, que nos determinan la función metabólica cerebral. Pues estructuralmente se ha visto que estos pacientes afectos de trastornos de la conducta alimentaria presentan una reducción en el volumen de la sustancia gris, que es reversible si se coge a tiempo, fundamentalmente del córtex frontal y de la red cíngulo-opercular, que es lo que hablan los anglosajones, el Salience Network, fundamentalmente, que se encargaría de esta autorregulación de la recompensa e inhibición. Funcionalmente existiría un conflicto entre los sistemas cognitivo y de recompensa, y esto es importante, es una opinión personal, a lo mejor los psiquiatras, psicólogos no están de acuerdo, pero lo que yo entiendo es que cuando el control cognitivo es muy férreo en estos tipos de pacientes, desarrollan anorexia nerviosa. Y cuando el control cognitivo es más bien laxo y poco importante, desarrollan más bien trastornos bulímicos. Esta es la estructura de ese circuito que os puse en el circuito de recompensa, el del último que hablé, de la corteza órbitofrontal. Actualmente se está estudiando mucho. Fijaos que esta diapositiva es un trabajo del año 2017, de hace unos días realmente. Y se está estudiando esa nueva zona, muy poco estudiada hasta el momento, el córtex orbitofrontal, que existe en dos partes, medial en rojo, lateral en azul. La diferencia estriba que el medial interactúa con el accumbens, que es el potenciador del placer, fundamentalmente, hay que tenerlo en cuenta. Las estructuras dentro de este circuito cíngulo-opercular, la ínsula, que tiene que ver en la percepción emocional, toma de decisiones, control cognitivo, el córtex cingular, la motivación del comer o la imagen corporal, la corteza prefrontal, en el control cognitivo del apetito y de la comida, áreas subcorticales, vuelvo a insistir, el estriado y la accumbens, y regiones dopaminérgicas del troncoencéfalo, que son las productoras fundamentales de dopamina, área tegmental ventral y la sustancia negra. Coordinar y secuenciar funciones corticales, función ejecutiva y cognitiva y focalización de la atención hacia estímulos positivos o recompensa son las funciones principales de este circuito que hemos comentado. Metas de tratamiento: recuperación del peso corporal, modificaciones conductuales, controlar las anomalías psicológicas, ¿no? Para ello existe psicoterapia, psicofarmacología, psicocirugía. Lo que yo quiero destacar aquí que o hacemos o nos unimos en el tratamiento de esta afección, es decir, tiene que ser un tratamiento multiplanificado, interdisciplinario, no exclusivamente de un único servicio. Tienen que trabajar de forma coordinada todas las personas que pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, pero eso es neurocirujano, estoy aquí y me pueden preguntarse, bueno, ¿y este hombre a qué viene a hablarnos? Si es neurocirujano y hasta ahora está hablando de cosas, pues, etéreas, ¿no? Bueno, la psicocirugía, gracias a ella, se ha podido desarrollar de lo que voy a hablar ahora. La estimulación cerebral profunda consiste en el implante de un electrodo en el interior del cerebro para liberar un pulso eléctrico de alta frecuencia, que estimula o podría cambiar o inhibir, según se utilice, pues las áreas donde se han implantado. Bien, es una técnica que en principio pues solamente se popularizó durante unos años, finales de los años 90 estuvo muy de moda y se utilizó fundamentalmente en la enfermedad de Parkinson.
con éxitos, pues en algunos casos muy importantes. Pero lo más importante y lo más útil de este procedimiento es que nos ha ofrecido dianas, es decir, zonas donde estimular, y nos ha enseñado a los médicos en general qué zonas podemos estimular para conseguir fines. Por lo tanto, la aportación de la neurocirugía en de esta charla es básica, por eso, como verán un poquito más adelante. En el sentido de la estimulación, no sé si se lee bien o no en la pantalla grande, hace muy poquito un grupo de personas que se dedican exclusivamente a estimular, es un grupo de Canadá, en Toronto, el grupo Pascual Leone y Lozano. Este grupo se dedican a estimular y hacen estimulación en todo tipo de pacientes. Pues bueno, hace unos años empezaron un estudio piloto de una nueva zona para el tratamiento de los trastornos alimentarios en la zona subcallosa cingular. Bien, hicieron el tratamiento en 6 pacientes y en la fase inicial, y de los cuales obtuvieron un éxito de respuesta en 4 de ellos. Hay que decir que durante la programación de estos pacientes, en un caso se produjo una crisis comicial. Hubo pacientes que sufrieron crisis de pánico, otros sufrieron dolor, un embolismo aéreo como complicación. Es decir, no es una técnica exenta de riesgos, es una técnica que tiene riesgos importantes y pueden provocar la muerte, infecciones o sangrado, claro está, hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco tiene un éxito del 100%. Por lo tanto, es un procedimiento que, como digo, nos sirve para ir estimulando, ir avanzando en el estudio y conocimiento de la estimulación del cerebro. Bueno, y aquí viene la razón de esta charla. Los distintos temas o las distintas formas de hacer estimulación cerebral no invasiva. Tenemos la utilización de la corriente eléctrica. Problema de ella, que para que esta corriente eléctrica atraviese la calota, es decir, el cráneo, necesita intensidades elevadas, lo cual hace que pueda tener como consecuencia pues provocar dolor el paciente o quemaduras locales. No es un procedimiento muy extendido, los de Toronto sí lo hacen, Y la reina de la corona es la estimulación magnética transcraneal, que utiliza campos magnéticos para inducir corrientes y potenciales de acción en el tejido cerebral subyacente. Ahí ven en esa imagen, pues lo que es blanco es la cabeza del paciente, no sé si se ve bien o no, se percibe, y después esa especie de 8 azul que está sobre la calota del paciente es la bobina donde se aplica, donde se generan los campos magnéticos. Vemos que está la mano del que la está aplicando, de forma que se puede hacer sin ningún tipo de riesgo. Eso lo iremos viendo ahora. Los pacientes, bien, yo estoy dedicando esta charla fundamentalmente a los trastornos alimentarios, pero la estimulación magnética transcraneal se ha ido desarrollando desde hace años, ¿no? Desde finales de los años 80 se han estado desarrollando, ¿no? Y ahora lo iremos viendo. Y se ha utilizado en una gran cantidad de casos. Entre ellos, por ejemplo, en las sustancias de abuso, cocainómanos, por ejemplo. Esta imagen está recogida para hablar de ellos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de leer entrevistas de cocainómanos que habían sido tratados con este procedimiento y han comentado que han perdido esa impulsividad, esa tendencia al deseo de consumir cocaína. Y definen este procedimiento como si hubieran reseteado su cerebro. Me gustó esa imagen, es decir, el reseteo cerebral, para dar una idea de lo que hace este tipo de procedimiento. Bueno, ¿qué hace este procedimiento? Como os he dicho, usa los campos magnéticos y lo que hace es estimular, despolariza la neurona, modulando la excitabilidad. Por lo tanto, neuromodula y neuroestimula. Pero para que esto sea útil y sea necesario, hace falta que la conectividad, primera vez que utilizo la palabra conectividad, que es la base de todo, sea adecuada. Es decir, tenemos unos núcleos que se unen mediante una serie de redes, pero para que esos núcleos hagan su función necesitan que esté bien conectada. Entonces, fijaos que lo que hace esta técnica es mejorar, modificar, alterar la conectividad de las áreas donde se aplica. Ahí tenemos en la imagen de abajo lo que sería una resonancia magnética funcional, en la cual a un cocainómano se le está poniendo pues, una imagen de cocaína para ver qué áreas cerebrales se estimula. Los efectos de activación se propagan más allá del estímulo por las redes neurales, como acabamos de decir, y aunque se estimule sobre regiones distintas,
se pueden actuar sobre la misma zona. La zona diana puede ser alcanzada, aunque sea de forma distintas. ¿Cuáles son los retos de este procedimiento? Identificar las redes neurales relevantes e identificar el punto de estimulación ideal para obtener el efecto deseado. Bueno, la FDA, que es la que es dueña, por decirlo así, de que se implante un nuevo sistema en Estados Unidos o no, aprobó el uso de la estimulación magnética transcraneal exclusivamente en la depresión profunda, rebelde al tratamiento médico. Y, desde luego, funciona, como veremos un poquito más adelante. Sin embargo, se ha podido apreciar que también es útil en una gran cantidad de trastornos neurológicos y psiquiátricos. El punto donde el cual se debe aplicar esta estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión es sobre el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo. Vaya palabrejos que os estoy diciendo. Bueno, Downer es una persona que forma parte del grupo de Toronto. Es un psiquiatra que ha dedicado su vida profesional al tratamiento con la electroestimulación magnética transcraneal. En el año 2015 dio una ponencia en Toronto sobre qué ha aprendido en el tratamiento de los 1000 primeros pacientes tratados con depresión, con estimulación magnética transcraneal. Y puedo decir que ha roto moldes, como iremos viendo. De entrada, decir que funciona en el 50% de las personas que habían sido ya desechadas. Un 50% son respondedores, como llaman ellos, a este tratamiento. Por otro lado, fue capaz de cambiar el protocolo de trabajo que la FDA estableció por uno más corto. Fijaos que la sesión aprobada por la FDA, por la Food and Drug Administration, fue exclusivamente técnicas de 37 minutos de estimulación. 37 minutos soportando el bombardeo electromagnético en la cabeza es muy largo. Y este grupo de trabajo, gracias a pioneros como Juan, que ahora hablaré de él, pues utilizó una versión corta de 3 minutos, 9 segundos. Entre 37 minutos y 3,9 minutos la diferencia es abismal, de tolerancia, entre otras cosas. Y comprobó que los pacientes tenían el mismo resultado clínico, es decir, que el tratamiento corto no iba en contra del resultado terapéutico. Por otro lado, también determinó en esta experiencia amplia de 1000 pacientes, pues que era un procedimiento bien tolerado, no provocaba efectos secundarios y era aceptable en general por los pacientes. Fijaos lo que estoy diciendo. Hay experiencia de sobra en el uso de este aparataje y es bien tolerado y aceptado y no produce efectos secundarios. Cosa que no puedo decir de la estimulación cerebral profunda. Pero ¿cómo está el estado al día de hoy? Fijaos que en el año 98 Wasserman estableció la primera guía de uso de este procedimiento. Es una guía exhaustiva. Habla de todo y cada uno de los aspectos que pueden estar relacionados con la estimulación magnética transcraneal. Desarrolla todo y cada una de las posibles indicaciones, riesgos, seguridades. Es una guía excepcional y amplísima. Año 98. La siguiente guía que hay en la literatura médica aparece en Italia, con el grupo de Rossi, año 2009, en el cual también es exhaustiva, no tan amplia como la de Wasserman, pero es exhaustiva. Posteriormente, en Francia, Le Faucher, en el año 2011, hace una guía más reducida que la de Wasserman, y la última, la de 2016, es del grupo de Toronto. Qué casualidad. Y es muy práctica, parte de lo que ya existe, de lo que es bueno, de lo que funciona, y de ahí hacia adelante. Por lo tanto, el avance es muy amplio en este campo, en estos momentos. Del año 98 al 2016 ha cambiado mucho las cosas en la estimulación magnética transcraneal. En España no existen guías. Bueno, la forma de aplicarse la estimulación magnética transcraneal, pues existe de una forma protocolizada, que es como la enseñó y la aprobó la FDA, que es la estimulación magnética transcraneal repetitiva en pulsaciones únicas repetidas regularmente. 37,5 minutos. Hay dos maneras de aplicarla.
de frecuencia rápida o frecuencia lenta. La frecuencia rápida suele ser de 10 hercios, la frecuencia lenta por debajo de 1 hercio. Y el modelo Theta Burst, que es el que hemos hablado, es el corto de 3 minutos 9 segundos, que también hay dos formas de aplicarlas, continua o intermitente. La estimulación continua Theta Burst es inhibitoria, inhibe lo que estimula. En cambio, la intermitente es estimulatoria. Por lo tanto, podemos hacer dos tipos de estímulo o inhibición sobre las áreas donde estamos aplicando el campo magnético. Por lo tanto, formas de aplicación en forma de resumen: inhibitoria, estímulos de frecuencia lenta o estímulos Theta Burst continuada. Y excitatoria, estímulos de frecuencia rápida y estimulación Theta Burst. Fijaos que pongo debajo quiénes han sido los creadores de la frecuencia rápida, el grupo Pascual-Leone, de Toronto. Toronto fueron los que establecieron la estimulación excitatoria convencional, donde surgió el protocolo estándar. Y un señor de Ceilán, Wan, trabajando y desarrollando su estudio en Londres, desarrolló la estimulación Theta Burst. Gracias a él se ha producido o se puede llevar a cabo este tratamiento mucho más corto. Bueno, en un protocolo terapéutico habría que establecer cuál es la intensidad a aplicar, con qué frecuencia, cómo la aplicamos. El tratamiento, ¿cómo se lleva a cabo? Una vez al día, 5 veces a la semana, mínimo de 4 semanas, y si no hay respuestas, 2 semanas más. Y mantenimiento si fuera necesario. Esto es lo que han estandarizado el grupo de Downer en Toronto. Perdón por esta diapositiva porque es muy extensa y muy amplia. Son distintas enfermedades en la columna de la izquierda. La zona central son las áreas de estimulación neuroquirúrgicas, la estimulación mediante electrodos profundos. Veis que todas esas enfermedades tienen su núcleo y así empezó este tratamiento. Y después la diana en la estimulación magnética transcranial. A nosotros nos interesa aquí en este caso es la anorexia. Vemos que en la estimulación se debe llevar a cabo la estimulación en el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo, ¿vale? Y en la estimulación profunda en el núcleo accumbens, y otras cosas. El grupo de Toronto ha dado y nos ha permitido pues, a los médicos que tienen menos experiencia pues, en este procedimiento ver todas y cada una de las zonas donde se llevan a cabo las lesiones. Entonces hay columna que son de resonancia magnética y otras son imágenes cerebrales. Vemos que las zonas de las imágenes cerebrales tienen como unos circulitos, que esos circulitos son o bien negros o blancos. Los círculos negros son excitatorios y los blancos son inhibitorios, ¿no? Bien, nos interesa a nosotros la anorexia. En la imagen de la izquierda son los puntos donde haríamos la estimulación cerebral profunda y la imagen de la derecha sería la zona diana donde aplicaríamos la estimulación magnética transcranial de forma excitadora. Efectos secundarios. Esa es la tabla que se recoge del gran trabajo de Wasserman en el año 98, como os he dicho anteriormente. Pero de todo ello, fundamentalmente, la gran preocupación es: ¿hay riesgo de producir crisis comiciales? ¿Se pueden producir crisis comiciales con la estimulación magnética transcranial? El riesgo realmente es muy bajo. Prácticamente en todos los estudios que he recogido no hay casos en los cuales se digan que se ha tenido que suspender por una crisis comicial. Sí es verdad que la estimulación magnética transcranial se ha utilizado en ocasiones para crear e inducir una crisis comicial. Porque claro, a la dosis que están establecidas de intensidad no se producen este tipo de trastornos. Por lo tanto, es muy seguro. Indudablemente, si apareciera una crisis comicial, pues tendría que ser tratado como tal, ¿no? Esto indica que no debe utilizarse este procedimiento sin el control de personas especializadas. ¿Qué es lo más frecuente? Dolor. Dolor local, cefalea transitoria. Que se haya tenido que suspender el tratamiento solamente en un 2%. No induce crisis migrañosas. Interesante esto. Pero sí es verdad que existe mayor riesgo de sufrir una crisis comicial si el paciente está tomando distintos tipos de fármacos. Y existe un riesgo mucho más elevado en caso de consumo de amitriptilina o ganciclovir, clorpromacina o cocaína. Bien. Criterios de exclusión. Como tales, realmente el único criterio de exclusión que existe para campos magnéticos son
los implantes metálicos. Y es muy frecuente hoy día, por el desarrollo de la ciencia, tener implantes cocleares. Un paciente con un implante coclear no puede ser sometido a este procedimiento. Ni clips aneurismáticos, ni estimuladores profundos, ¿vale? Porque se pueden movilizar o calentar. ¿Qué aparataje existe? Yo he puesto aquí, os voy a enseñar 3 aparatos en el mercado, hay muchos más. Pero he puesto he recogido los 3 que utilizan bobinas como tales, porque hay otros que utilizan cascos. Cascos completos, es decir, que el casco es todo una bobina. Entonces sería una estimulación holocraneal. Ese tipo de material se está desarrollando en Israel. Este que veis aquí es el MaxStream y es del Reino Unido. Está hecho en Londres, en el King College. Y estos otros 2 tenemos uno en Finlandia y otro en Dinamarca. El de Finlandia, un aparato de Finlandia, no lo conozco porque no he estado personalmente en el hospital. En el Hospital del Mar de Barcelona existe un aparato de este tipo. Es el único hospital del mar de España que tiene, del servicio público, ¿no?, que tiene ese tipo de aparataje. Y el Dinamarca, del Max Venture, son los que utilizan el grupo de Toronto. Bueno, estas son las bobinas en forma de 8, las que se utilizan para aplicar. Están diseñadas, están homologadas, y lo que hay que tener en cuenta es que a mayor diámetro de bobina se alcanza mayor profundidad de estimulación, pero es menos focal, es lo que hay que tener. Son bien toleradas y no producen ningún tipo de problemas. Y estas de doble cono pues son más molestas, es para alcanzar zonas mucho más profundas. Bien, ¿qué estudios hay acerca de esta técnica en la anorexia nerviosa? El grupo de Bartholdi McClellan en Londres, en el King College de Londres, estableció un protocolo de trabajo inicial en el cual pues desarrolló el procedimiento de 44 pacientes. 22 de ellos tratados de forma real y otros 22 de forma simulada. Es decir, en pacientes se llevaban las condiciones completas del procedimiento, con ruido y demás, y en otros 22 pacientes se simulaba en la técnica, para ver si había un efecto placebo en la realización de este tipo, ¿no?, si había algún tipo de problemas. El tratamiento que hicieron fue de 20 sesiones, 4 semanas, en el córtex prefrontal dorsolateral izquierdo. Y el aparataje de desarrollo de ellos fue el MaxSteam que hemos señalado con anterioridad. Establecieron el protocolo de trabajo, asentaron las bases y vieron que era una técnica prometedora y que no producía efectos secundarios en los pacientes. Un año más tarde, en el año 2016, el año pasado, uno de esos trabajadores desarrolló ya un estudio con pacientes con el ánimo de ver la respuesta terapéutica. Y utilizaron 49 pacientes. En 21 de ellos se llevó a cabo el procedimiento tal cual, real, y en 28 fue simulado. Establecieron que el procedimiento era bien tolerado, seguro y aceptable, que mejoraba la sintomatología de los pacientes con anorexia nerviosa y que hacía que la toma de decisiones de esos pacientes fuera mucho más prudente. Bueno, y tenemos el grupo, como no, de Toronto, que rompe moldes y ya no estimula el dorso lateral, sino que estimula el dorso medial. Van un paso mucho más allá. Y estos señores ya fusionan y utilizan de forma conjunta la neuronavegación y la neuroestimulación. Entonces, es una estimulación magnética transcranial neuronavegada. ¿Qué quiere decir esto? Que se estimula de forma precisa el área que se interesa estimular y no aproximada. Ya no entra la mano del que lleva la bobina, sino ya el sistema está estilotizado, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues este tipo de grupo de personas, entre ellos está este Downar, con ese McVenture, pues llevan a cabo un estudio en 14 pacientes, estimulando un área distinta hasta ahora estimulada. Estamos en investigación. Estas técnicas, salvo la que está aprobada por la FDA de la depresión, son todas de investigación. Por lo tanto, hace falta pacientes para investigar y hacerlo, Pero, insisto, no hay efectos secundarios, lo cual es una cosa importante a tener en cuenta. Y se ha utilizado de forma doble ciego, es decir, con pacientes que no sabían si le estamos dándole la estimulación o no. Bien, pues en estos 14 pacientes
encontraron que en 8 había una mejoría importante de la sintomatología. Bueno, y nos encontramos en España, a día de hoy. ¿Tenemos algo? Pues no. No tenemos una guía de uso, no sabemos cómo utilizarla, o bueno, sí sabemos cómo utilizarla, lo que no hemos definido es cuándo utilizarla, cómo o dónde y en qué áreas, porque no está definida. En estos momentos el grupo del Hospital del Mar está desarrollando el procedimiento, está iniciándolo, él está tratando pacientes, y en Madrid hay un colega mío que ha montado una empresa privada en el que dedica a hacer el tratamiento general con un casco integral de Israel, donde hace estimulación holocraneal. Bueno, lo que es importante es que tenemos que definir que es desarrollar una guía de uso. Debemos establecer qué criterios de inclusión y exclusión debemos aplicar y definir el equipo humano y material para llevar a cabo este tipo de procedimiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola. Además de para el tema de la anorexia, se está investigando, se ha pensado si la estimulación magnética transcranial podría servir para resetear circuitos, por ejemplo, de cara a la esquizofrenia u otros trastornos psíquicos. Sí. Indudablemente hay una gran cantidad de tratamientos que están en vías de estudio y análisis. Y de hecho el grupo de Downer de Toronto, que es el que más ha desarrollado esta técnica, en los 1000 pacientes, como comprenderéis, con depresión, pues tienen una gran cantidad de trastornos asociados. Y han visto, entre otras cosas, por ejemplo, y lo han publicado, que un paciente afecto de bulimia se curó, por ejemplo. Entonces, hay muchos hallazgos que hacen que se estimulen zonas distintas para obtener respuestas distintas. Ya vuelvo a decir que todo eso es un problema de conectividad, pero no una conectividad que está alterada en cierto sentido, pero tiene que ser estructuralmente útil. Y esta estimulación lo que hace es modular o modificar esa conectividad entre zonas. Pero, ojo, se ha apreciado en el grupo de Downer que aquellos pacientes que tenían un estudio, bueno, aprovecho ahora para decirlo, lógicamente el grupo de Downer ahora en estos momentos, antes de llevar a cabo la estimulación magnética transcranial, hace un estudio de resonancia magnética funcional para ver cómo se encuentran las áreas a estimular. Y en este estudio, una vez que lo hacen, pues determinan de una forma predictiva si va a ser útil o no la estimulación. Y han encontrado que los pacientes que tienen una excesiva conectividad responden muy mal. En cambio, los que tienen una conectividad pobre, al mejorarla, responden muy bien. Por lo tanto, esto es un tema que se está iniciando en el campo de estudio. Yo no tengo la posición de la verdad, y a lo mejor lo que puedo estar diciendo hoy, dentro de 3 años o 3 meses, está cambiando. He utilizado diapositivas que tienen 1 mes los trabajos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, si no hay nadie más, yo sí que querría hacer... Bueno, en primer lugar, agradecerte, me ha encantado la ponencia, porque además es verdad que estimula mucho pues, a lo que hablamos en el tema de la investigación y en la búsqueda de nuevos tratamientos. En estos estudios que has presentado, ¿cómo definían la mejoría de los pacientes que se presentaban? ¿Si había alguno que llegaba o no llegaba a la curación? ¿Y si ha habido algún seguimiento? Me imagino que no, por lo que dices del reciente a largo plazo. El tema está en que son estudios muy recientes. Claro, algunos de ellos tienen escasamente parte. Unos meses, ¿no? Es decir, y el que tiene más tiempo no lleva 1 año. Sí que han encontrado lo que han visto, que son estudios preliminares que empiezan a publicar, es que mejoran en un 50%. Es decir, si el paciente tiene una alteración que llamemos de lo que tú quieras, del 0 al 10, en cualquier tipo de patología, trastorno de la conducta, por ejemplo, ¿no? O del estado de ánimo, bien, pues
se consigue mejorar esa sensación de 0 a 10, es decir, si 10 es lo malo, pues pasar a 5. Es decir, que consiguen una reducción del 50% en los síntomas en general, o sea, no en particular, en distorsiones. Eso es lo que pone. Lógicamente son poco concretos y vale. habría que hacer ver a largo plazo. Pero lo importante, yo creo que de todo esto es que existe un procedimiento que puede ser muy útil, que es muy bien tolerado. No hay nadie, y hay muchos pacientes ya tratados, que hayan sufrido alteraciones. Se utiliza en la depresión, se utiliza, me consta, en los abusos de sustancias, se está utilizando en los trastornos alimentarios, se están utilizando en trastornos psicóticos de Parkinson. Es decir, hay una gran cantidad de áreas donde se están utilizando este tipo. La ventaja es que si no responde, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta en España? ¿Qué nos haría falta? Pues inversores. Si hay aquí alguno, pues... ¿Alguna pregunta más? Sí, la última que tenemos aquí. Yo quería eso. Yo soy psiquiatra y uno de los tratamientos más clásicos y tradicionales de la psiquiatría es la terapia electroconvulsiva, que se sigue empleando hoy en día porque hay claras evidencias en algunas, o sea, aquí sí que hay unas evidencia, unos datos aplastantes e incontestables con respecto a su utilidad en trastornos, sobre todo trastornos depresivos. Y quería, primero, si me puedes hacer o qué partes estarían relacionadas o qué tendría en común esto con la terapia electroconvulsiva, porque sí que nosotros tenemos claro, está en las guías clínicas de la depresión, sigue estando una terapia electroconvulsiva que se parece mucho a la que se daba anterior, se ha mejorado la seguridad, se ha mejorado, pero sigue siendo ese reseteo inespecífico y eso, y sigue siendo, o casi siempre, pues una inducción de anestesia, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien lo que sucede, pero sí que le digo, objetivamente los pacientes mejoran mucho. No está en las guías clínicas de los trastornos de conducta alimentaria. O sea, ahí sí que no está y ni hay evidencia, pero sí que lo que hay evidencia es que los trastornos de conducta alimentaria, en gran parte de ellos, hay estados depresivos, ¿no? O sea, forma parte de esa cadena, o sea, una depresión resistente y desde luego, si uno ataca lo depresivo, pues indudablemente, pues de hecho, pues las dienas, ¿no? Las dienas que has demostrado, que has puesto ahí del grupo de Toronto, pues bueno, son las de la depresión y las de trastorno de conducta alimentaria, pues son parecidas. Entonces sí que me gustaría eso, que intentar relacionar, o para que me sirva a mí para entender si tiene que ver, no tiene que ver. Hombre, básicamente el efecto que hace es similar, ¿eh? Es una despolarización neuronal y lo que hace fundamentalmente es mejorar o alterar o modificar en ese sentido la conectividad. El uso, lo que me ha faltado de ver en esta revisión que he hecho es que hay muy pocos estudios funcionales en relación con la utilización de este tipo de procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que así como el grupo de Toronto, que es el que más ha desarrollado, está haciendo estudios funcionales pre-estimulatorios, no existe en esta terapia pues de corriente eléctrica, ¿no? Es decir, la electroterapia, ¿no? En sí. Indudablemente, el fin es el mismo, provoca lo mismo, es decir, la corriente eléctrica es enchufarla y aplicarla de una forma, o bien a través de un campo magnético que genera a su vez una corriente. La forma de aplicar es mejor tolerada en forma de estimulación magnética y peor tolerada de esta otra forma, y hace falta intensidades mucho más amplias e intensas para que surta el mismo efecto, pero en la postre es lo mismo, es lo mismo. Lo que vale para uno tiene que valer también para la otra, básicamente es igual, pero sí que está más denostada, yo creo que por la carga, ¿no? La carga, pues igual que todos tenemos en mente alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Entonces esa carga social, ese estigma, ¿no?, negativo sobre este procedimiento, pues lógicamente pues ha hecho que se utilice menos. Yo en mis primeros años médicos he visto a muchos pacientes en aquella época, años 80 y muchos 90, sometidos a electroterapia convulsiva. Así, no existían otros procedimientos en los que se existía. Pero vamos, tú sabes más que yo sobre eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Quiñones. Gracias por su intervención.